Bueno, vamos a ver el aprendizaje supervisado, no supervisado. Hasta ahorita todo lo que habíamos visto había sido aprendizaje supervisado. Y bueno, nada más como para recordar, se dice que es aprendizaje supervisado porque las muestras de nuestro dataset están etiquetadas, tienen una etiqueta o una clasificación. Entonces, hubo la necesidad de que una persona, de forma manual, hubiera etiquetado cada uno de los registros para tener esas muestras. Muchas veces eso es una de las cosas como más caras en lo que es Machine Learning para aprendizaje supervisado. Porque imagínense si tienen una colección de imágenes para identificar personas, necesitan una gran base de datos, de imágenes, pero cada imagen debe estar etiquetada para indicar si es una persona o no lo es. En el aprendizaje no supervisado, la idea es que precisamente este dataset no tenga ningún tipo de etiqueta y que el algoritmo, en función de los predictores del dataset, pueda ser capaz de obtener cierta información para clasificar los datos. ¿Sale? Entonces, vamos a ver algunas técnicas de aprendizaje no supervisado. Vamos a entender cómo trabaja el algoritmo K-means y conocer los algoritmos de agrupación genérico, digo jerárquico, y ver algunas diferencias con K-medias o K-means. ¿Ok? Entonces, una de las principales técnicas para el aprendizaje no supervisado es el clustering, que básicamente se encarga de dividir los datos en grupos o clusters con características similares. Se lleva a cabo sin la necesidad de indicar las características de cada uno de estos grupos. Las instancias o muestras dentro de un grupo deben ser muy similares entre sí, pero a la vez deben ser muy distantes entre los grupos. Y bueno, una clave para definir esto es una medida de similitud entre los elementos. El clustering es muy utilizado y de hecho, por ejemplo, ahorita ya tengo un caso de uso que me contrataron recientemente. Es una empresa de marketing que tiene una plataforma así como de tickets, como de tickets promocionales, ¿no? Cuando vas a una tienda y haces una compra y muchas te dan un ticket o una tarjeta de puntos y ahí te van colocando puntos. Entonces me pidieron precisamente hacer una segmentación de clientes. Entonces aquí seguramente voy a utilizar el K-means para poder hacerlo. Es una base de datos gigantesca. Entonces ese es un primer problema. Tiene millones de registros, pero una vez que yo ya pueda definir el dataset y hacer la extracción, pues bueno, lo siguiente es aplicar una de estas técnicas para hacer la segmentación y ver en un bueno, durante el análisis, cuáles son las características similares que tienen los clientes y cómo se agrupan. Y en función de ello vamos a poder descubrir cosas, ¿no? Para poder hacer una mejor dirección de las campañas de marketing. Es un caso de uso muy utilizado. También se utiliza para detectar comportamiento anómalo, identificando patrones que caen fuera de los clústeres habituales. Entonces, si por ejemplo tenemos un set de datos en donde están bien definidos, por ejemplo, 5 clústeres, y de repente hay datos que no encajan en ningún clúster, pues seguramente esos datos son comportamientos anómalos. Y bueno, también nos ayudan a simplificar o resumir datasets muy grandes, agrupando usuarios con similitudes, con características similares. Y también nos puede ayudar para hacer como un análisis previo antes de aplicar, por ejemplo, modelos eh, de, de Machine Learning supervisado. Entonces podemos aplicar uno de estos modelos no supervisados para empezar a identificar cómo se están agrupando los distintos elementos y de esta forma saber ya manualmente cómo los vamos a poder etiquetar. Esto también es un punto interesante que se utiliza. Ahora,
Vamos a ver un ejemplo muy sencillo para empezar a poder entender estos conceptos. Imagínense que tenemos un set de datos de publicaciones en informática y publicaciones de matemáticas y estadística. Entonces, de manera visual podríamos inferir tres clústeres o tres grupos. Tenemos un grupo en donde hay personas expertas en ciencias de la computación, es decir, publican más cosas de informática y menos cosas de matemáticas y estadística. Pero podemos tener otro grupo que publica cosas de matemáticas y estadística, pero pocas cosas de informática. Esto sería el grupo, por ejemplo, de los expertos en matemáticas. Este sería el grupo de los expertos en ciencias de la computación. Y tenemos un grupo que tiene un equilibrio entre publicaciones de informática y publicaciones de matemáticas, entonces podría caer en un grupo de expertos en Machine Learning. ¿Vale? Entonces esa es la idea general detrás de este tipo de algoritmos. Una de las medidas o de las formas en las que se calcula la distancia o la forma en la que se van a agrupar estas características es utilizando la distancia euclidia, que básicamente es, realizas una resta de la característica AI menos la característica BI, la elevas al cuadrado, luego haces la sumatoria de todas esas características y sacas la raíz cuadrada. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un poquito más a fondo cómo a grandes rasgos, ¿no? O de forma conceptual utilizan esta fórmula, pero incluso cuando ustedes utilizan estos tipos de algoritmos, muchas veces les indicas, no todos lo aceptan, pero muchos algoritmos le puedes indicar qué tipo de medida de similitud vas a utilizar. Si lo vas a utilizar, por ejemplo, distancia euclidia, o hay otro que se llama distancia de Manhattan, que también se llega a usar. Entonces, tú le puedes indicar cuál es el que usa. En el caso del K-means, por ejemplo, el K-medias utiliza distancia euclidia. Entonces, los tipos de algoritmo de clúster básicamente se pueden dividir en dos grupos, que son la agrupación. Tienen definidos previamente un número de grupos. Son algoritmos iterativos que comienzan con una asignación inicial y se van modificando siguiendo un criterio de optimización. Entonces tú puedes empezar a definir un cierto número de clústeres o de grupos y vas viendo si cada una de tus muestras caen en nuestros grupos, y si no caen, lo vas moviendo a otros grupos hasta que empiezas a hacer toda la segmentación. Y los algoritmos jerárquicos, que trabajan muy similar a lo que son los árboles binarios, en donde cada iteración solo un objeto cambia de grupo y los grupos están anidados. Si un objeto ha sido asignado a un grupo, ya no se puede volver a cambiar. Ahorita vamos a ver el algoritmo K-means, que es, digamos, como el más utilizado. Y para esto vamos a ver un diagrama muy sencillo que son los diagramas de Voronoi. ¿Sale? Entonces, en estos diagramas, la idea principal es trazar o unir, por ejemplo, dos puntos. Tenemos aquí dos puntos, el punto 1 y el punto 2. Y trazamos una línea recta para unir los dos puntos. Luego trazamos una línea perpendicular. ¿Sale? Con esto ya separamos los puntos en el clúster 1 y el clúster 2. Entonces esto es así como muy, muy fácil de visualizar. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No. Todavía no es correcto. Ok, entonces, bueno, por ahí luego les voy a pasar un video de los diagramas de Voronoi. Este,
puedes profundizar mucho en ellos, ¿no? Se utilizan en muchos conceptos y son muy interesantes. Pero digamos que aplicados al K-means, ese es el concepto básico de ellos. ¿Y qué pasa cuando tenemos más puntos? Por ejemplo, aquí tenemos el punto 1, aquí tenemos el punto 2, el 3, el 4 y el 5. Pues básicamente se hace lo mismo, ¿no? Aquí ya hay unas líneas trazadas, se dan cuenta, se unen todas las líneas, se unen todos los puntos, y luego se trazan rectas perpendiculares. Aquí, y luego por aquí hay otra, luego por acá hay otra, luego por acá hay otra, luego aquí hay otra, ¿no? Entonces cada punto cae como en un segmento o en un clúster. Aquí hay uno, acá hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces, básicamente, gráficamente, así lo va separando. Ahora, ¿cómo utiliza el K-means o el K-medias esta aproximación? Primero lo que hace es generar como una semilla aleatoria, ¿vale? Entonces, digamos, utiliza algo así. Pone por aquí una semillita aleatoria, luego otra semillita aleatoria como por acá, luego otra como por acá. Luego une todos los puntos a esa semilla aleatoria. Los une así. Y luego va calculando más o menos el centroide de esto que ya calculó. Entonces, más o menos por aquí va calculando el centroide, luego por acá calcula otro centroide, luego hace otro centroide, y luego une los centroides. Por ejemplo, para acá, luego para acá, y luego para acá. ¿Sale? Una vez que ya tiene unidos los centroides, pues ya traza las líneas perpendiculares. Así, luego otra línea como por acá, y luego busca otra línea por acá. Y se dan cuenta, aquí ya armó como una separación, ¿no? Aquí hizo como un clúster, luego acá hizo como otro clúster, luego acá hizo otro clúster, ¿no? Muchas veces cuando tienes, por ejemplo, un outlier, ¿no? Que no cae como que ninguno. Por aquí tienes uno, por acá tienes otro, y por acá tienes otro, ¿no? Otro puntito. Y la densidad mayor, pues están en estos clústeres. Aquí está la densidad. El mayor número de puntos cayeron aquí. Entonces tú puedes identificar estos como outliers. O cosas que posiblemente estén indicando un comportamiento anómalo o sea, una anomalía. Y como ya habíamos mencionado, este es el algoritmo de clustering más utilizado. Entendiendo su funcionamiento, pues básicamente podríamos entender cualquier algoritmo de clúster hoy en día. Y existen diversas implementaciones de este algoritmo de K-means, ¿no? Entonces, dependiendo muchas veces de la librería, por ejemplo, nosotros hemos estado utilizando mucho scikit-learn, pero seguramente a la mejor haya una variación del algoritmo en Café, o se utilizan otro como, no sé, hay unos de Microsoft, ahorita no recuerdo el nombre, recientemente salió, y bueno, dependiendo mucho de la distribución, pues puede haber distintas variantes. Entonces, a grandes rasgos, el algoritmo consiste en asignar cada uno de los n ejemplos de tu dataset, ¿no? N muestras, a cada uno de los K clusters, en donde K es un número
definido previamente. Entonces tú vas a definir, por ejemplo, cuántos clústeres vas a utilizar en el algoritmo y ese número de clústeres es el que el algoritmo los va a empezar a dividir. Sin embargo, ahorita vamos a verlo ya en la práctica. Hay algunas técnicas, como la técnica del codo, que te permite saber cuál es el número óptimo de clústeres en función de la correlación de los predictores. Y básicamente el objetivo es minimizar las diferencias entre los grupos, ¿sí? Este es un objetivo importante. Y maximizar las diferencias entre los clústeres. El algoritmo comprende básicamente dos fases. Primero, asigna ejemplos a un conjunto inicial de K clústeres. Después, actualiza la asignación ajustando los límites de los grupos de acuerdo con los ejemplos de cada clúster. Y este proceso de asignación y actualización ocurre varias veces hasta que los cambios no proporcionan mejoras en los clústeres. Entonces, básicamente, si tú estás colocando, por ejemplo, dos clústeres, va viendo si los clústeres o los datos están lo suficientemente compactos o la distancia entre los datos está lo suficientemente compactos para que ese clúster esté bien definido, esté bien ajustado. Si no lo está, puede aumentar el número de clústeres para hacer como una segregación de los datos y ver si utilizando más clústeres los datos están bien compactados. Así hasta que esa, digamos, distancia de Manhattan o distancia euclidia no sea muy grande y el algoritmo detecte que es una buena asignación. Y esto se hace, digamos, de forma recurrente. Entonces, para los puntos iniciales se pueden elegir K ejemplos al azar. Otras opciones son elegir puntos que pueden ocurrir en cualquier intervalo del espacio de características. Y otra alternativa es asignar inicialmente de forma aleatoria cada punto en el clúster. ¿Sale? Y básicamente, bueno, aquí tenemos nuevamente la fórmula de la distancia euclidia. Y esta suele ser la función que más se utiliza. Ahora, hay algo bien interesante y que ya lo habíamos visto también incluso en la clase pasada cuando estábamos utilizando redes neuronales, que es la normalización de datos. Entonces, ahí veíamos que la normalización, que es importante para ciertos algoritmos, sobre todo de redes neuronales, la normalización de datos, porque en ese sentido las escalas de los datos son como diferentes, ¿no? Entonces veíamos que no era lo mismo, por ejemplo, utilizar una escala, si estábamos tratando, por ejemplo, de predecir casas, en donde una es el costo de la casa y otra es el número de habitaciones. El costo podría ser una escala muy grande, 32,000 y tantos, y a lo mejor aquí nada más es un 4 o un 2 o es un 1. Obviamente, si tú calculas la distancia entre dos puntos, ¿no? La distancia que hay entre el 32,000 y entre el 4, pues ya no sale, ¿no? Ya, porque las escalas son diferentes. Entonces, para este tipo de algoritmos es muy importante hacer la normalización de los datos y este, y todos los datos pues deben ser datos numéricos, ¿no? Porque se ejecutan operaciones matemáticas. Entonces, aquí lo que podemos ver es que el primer paso es, por ejemplo, empezar a calcular los centroides y luego mover los centroides iniciales a nuevas posiciones, las nuevas posiciones de los datos, y esto se hace mediante el cálculo de la media de los puntos asignados al clúster. Entonces, posiblemente, a lo mejor tú
tenías un centroide calculado por aquí y otro calculado por acá y otro calculado por acá, pero estás viendo que la distancia media del centroide hacia cada uno de los datos, pues posiblemente es muy, muy grande, ¿no? Entonces tienes que empezar a mover el centroide. Lo mueves para acá hasta encontrar un punto en donde la distancia a cada uno de estos, la distancia media no sea muy grande. Ahí es donde tienes que, bueno, al menos el algoritmo va calculando el centroide. Entonces, una vez que ya el centroide ha sido calculado de manera correcta y se han ido asignando las instancias a los clústeres correctos, pues ya podemos ver una segmentación, ¿no? Un poquito eh, más precisa, y entonces los datos ya podrían estar en clústeres ya perfectamente bien definidos. Entonces, elegir un buen valor del K, del número de clústeres, pues requiere de cierto balance. Un número muy grande mejora la homogeneidad de los clústeres, pero a la vez puede sobreajustar los datos, o puede sobreajustar el modelo. Entonces, idealmente existe un conocimiento a priori sobre el número de grupos apropiado. Por ejemplo, si estamos agrupando películas, se pueden agrupar por géneros existentes. Otras veces el número de clúster viene dado por los requisitos del propio negocio, ¿no? Entonces, con cierta información, de acuerdo a las características de los datos, podríamos empezar a probar con ciertos números de clúster. Y vamos a hacer un ejercicio. Les voy a pasar el book que ya previamente tenemos hecho y lo vamos a ir ejecutando y vamos a ir revisando el contenido, ¿les parece? Ok. De acuerdo. Muy bien, ya está subiendo el ejemplo del grupo. Ahorita en cuanto lo tengan, es un archivo zip. Adentro tiene dos archivos, que básicamente es el notebook y otro es el dataset. Y este dataset está interesante porque son transacciones financieras. Es un dataset que indica en general si una transacción puede ser fraudulenta o no.
Por acá listo. Ok, muy bien. Muy bien, ya todos tienen el cargado del notebook. Sí, ya por acá está bien listo. Edgar, Pablo. No estaba hablando aquí con el mute, Artur. Sí, Sí, ya lo tengo listo. perfecto. Listo, listo, Arturo. Muy bien. Entonces vamos a ver que se carguen las librerías y que podamos leer el CSV. Es el Credit Card CSV Present. Y bueno, va a ser una impresión de los datos en crudo y les debe aparecer una tablita como esta. Y tienes un Merchant ID, un identificador. El Transaction Date no tiene fecha. Tienes un monto de transacción, bueno, lo que es un porcentaje, un promedio del monto de transacción. Tienes un monto de transacción, si está declinada, número de declinaciones por día, si es una transacción foránea, si es de alto, si esa transacción proviene de un país de alto riesgo, si hay un chargeback o como una devolución, ¿no? Y aquí está otro importante que indica si es fraudulento, sí o no. ¿Ya les cargó la información? Ya, acá Sí, listo. también a mí. Ya, listo. Bueno, nada más colocamos un df.info para que nos muestre información acerca de cada una de las columnas y su tipo de dato. Ejecuten la celda. Posteriormente vamos a hacer un describe. Esto nos da obviamente las medidas estadísticas más comunes del dataset. Y aquí vamos a hacer un exclude object, porque tal cual los que son de tipo objeto, pues no nos van a servir mucho porque son variables como categóricas, ¿no? Entonces no nos van a ayudar mucho como para poder hacer que se calculen las distancias de forma correcta.
Ahí no entendí mucho, porque son variables categóricas. ¿Perdón? No entendí mucho eso. ¿Por qué las estamos discriminando? Porque son variables categóricas. Así, exacto, son variables categóricas y hay que recordar que el algoritmo utiliza, digamos, valores numéricos, ¿no? Ah, ya la capté. Sí, exacto. Entonces, pues no podría hacer operaciones sobre letras, por ejemplo. ¿Pero las estamos descartando o las estamos convirtiendo? Ahorita, aquí en este lo estamos descartando. En otro ejercicio podríamos a lo mejor ponerles algún valor numérico, a ver si tienen alguna representatividad. Aunque por los valores, es que, bueno, tendríamos que hacer el ejercicio, ¿no? Pero es que aquí te daría 0, 1, 1, 0, bueno, entonces, como que ahorita a simple vista como que no nos serviría mucho. Pero podríamos hacer en otra ocasión ese ejercicio, o incluso dejarlo como trabajo, y hay una forma de, ahorita les paso la referencia, una funcioncita muy simple, poderlas convertir. ¿Vale? Muy bien, ya les imprimieron las características, ya con los tipos objetos discriminados. Sí, Sí, correcto. Ujú. sí. Vamos a hacer un drop del transaction date, porque el transaction date, si más no recuerdo, venía en nulo. Sí, no. Entonces tampoco no nos sirve, ¿no? Aquí estamos, digamos, otro dataset, nada más con las variables categóricas, simplemente como para tenerlos ahorita considerados y ver qué información tenemos sobre estos objetos. Y tenerlos separados, ¿no? Si se dan cuenta ahorita, como que ya hicimos una segmentación, ¿no? Entre los que primero, en un dataset tenemos todos los que son valores numéricos, en otro dataset tenemos los que son valores categóricos, y en otro dataset, bueno, no en otro dataset, sino que también ya eliminamos el transaction date, ¿no? Y aquí lo que estamos haciendo es un for para hacer un recuento de cada uno de de los valores categóricos y ver cuántos valores tenemos de cada uno. Y bueno, con esto a lo mejor nos puede dar algún tipo de información, ¿no? Vamos a hacer Pero algunas gráficas ¿es por cada columna? por cada columna del dataset de las variables categóricas. Ok. Sí. Y vamos a ver simplemente para qué tipo de información nos está aportando, ¿no? Y ver si nos puede servir para algo. Se dan cuenta, aquí me imprimió algunas gráficas. Por ejemplo, fíjense,
De las que son declinadas, de las que no han sido declinadas, pues, ha sido la mayoría, ¿no? Hay un pequeño porcentaje que fueron declinadas. Si son transacciones foráneas, solamente son transacciones que tienen un mayor riesgo de que pudieran ser incluso fraudulentas, ¿no? Más si vienen de China o de Rusia. Y bueno, aquí tenemos la cantidad que sí son foráneas y la cantidad que no son foráneas. Si vienen de un país de alto riesgo, miren, pues son un porcentaje interesante, ¿no? Casi un 10%. Y si son fraudulentas, miren, aquí sí ya hay un porcentaje grande, ¿no? De las que son fraudulentas. Pues, digamos que a primera vista hacer este análisis, pues sí te ayuda a entender un poquito mejor cómo viene tu dataset, ¿no? ¿Sí le salió hasta aquí? Cierto. Sí, igualito. Sí, sí. Perfecto. Y ahora aquí sí vamos a hacer una conversión. Mira. Transformamos las que son, son declinadas, las foráneas, las de alto riesgo y las fraudulentas. Nada más con con esta funcioncita, que es un map, le indicamos cómo va a ser la conversión. Si se dan cuenta aquí arriba cómo iban todas las variables categóricas, todas son sí o no, ¿no? Entonces acá abajo en el map le indicamos cómo vamos a hacer el mapeo. Las n van a ser 0 y las y van a ser 1. Esta funcioncita de las que les comentaba que ayuda mucho, ¿no? A hacer este mapeo. A ver, como que algo hizo. Déjenlo, vuelvo a ejecutar. Ahí está. Ah, sí, pues seguramente porque lo volví a ejecutar, entonces no encontró el mapeo y ya me cambió los valores. ¿Se dieron cuenta? Sí, a mí me pasó lo mismo. Sí, fue por el doble mapeo. Y aquí vamos a hacer un concat. Simplemente para unir las dos matrices, ¿no? Y vamos a hacer una matriz de correlación. Esta también creo que ya la habíamos usado en otros ejercicios. Ya ven que la matriz de correlación básicamente es ver cuál es la importancia de cada uno de los predictores. Y en base a ello, en base a una matriz de correlación, pues puedes decidir cuáles son las columnas que realmente importan, ¿no? Entonces el valor más alto de correlación, pues es el valor que tú deberías de estar tomando en tus algoritmos. Seguramente va a haber algunas columnas que no tienen ninguna importancia. Entonces, aquí vamos a poder ver, por ejemplo, las que son 1, obviamente porque hay una correlación consigo misma, ¿no? Por ejemplo, average amount transaction day con average amount transaction day,
es 1 porque la correlación entre ambas pues, es la misma. Pero, por ejemplo, el average amount transaction day contra transaction amount me da un 0.58. Entonces, sí tiene cierta correlación, pero no es tan grande. Yo tomaría arriba del 90% de correlación, 85%, es una correlación importante. Aunque, bueno, también podrían jugar con ello, ¿no? Ver cómo se comporta con distintas correlaciones y ver si el resultado les convence. Entonces, muchas veces esto también se trata como de hacer muchos ejemplos, estarle moviendo. Entonces, aquí les aparece esta matriz de correlación en donde entre más grande sea el número, por ejemplo, 0.9536 es alto y es una correlación entre el Daily Chargeback, ABG Amount, y el 6 Amount, ABG Chargeback Amount. Entonces esta correlación sí está interesante, ¿no? Esta de 0.88 también. Y hay unas correlaciones muy bajitas. Por aquí vi, mira, 0.023, ¿no? Esta correlación como que no tiene mucha importancia. Y vamos a imprimir un mapa de calor con esto. Utilizando Matplotlib y Seaborn, vamos a utilizar el heatmap y le vamos a pasar básicamente la matriz de correlación. Le vamos a pasar algunos valores nada más como para que de formato y la imprimimos. Ahí está procesando y aquí se va a ver mejor la correlación que existe. ¿Ya vieron? Por ejemplo, los valores que son rojos son los de menos importancia. Aquí vemos que como que todos son azules. Y hacia arriba, pues los de mayor importancia son los que se van acercando a cero. La diagonal, como son las mismas columnas, pues siempre va a estar en 1. Y esta parte de aquí es como que la que está importante, ¿no? Denme 2 minutitos y ahorita regreso. Permítanme. Claro, sí. Listo. Hasta aquí ya les salió la matriz de correlación. Sí. Y vamos a ver, por ejemplo, la correlación que tiene. Si es, por ejemplo, si es fraudulento, ¿ven? Si es fraudulento, también como que su correlación es baja, ¿no? 0.64, bueno, podría ser esta un poco, pero no mucho. 0.39, 0.024. Si viene de un país de alto riesgo, la correlación, fíjense que también es baja. Si es foreign transaction, si es una transacción foránea, al menos para el clustering, ¿no? A lo mejor para predicción, para otro tipo de algoritmo, puede ser importante. Pues tampoco impacta tanto. Y vamos a tomar para este ejemplo las correlaciones
o las columnas, los predictores que tengan una mayor correlación. Este pequeño código lo que hace básicamente es recorrer toda la matriz, validar cuáles son los que sean menores a 1 y mayores a 8. Aquí tenemos esta, menores a 1 y mayores a 8. Y que no, obviamente que no estén vacíos. Imprimimos el nombre y el valor de la correlación. ¿Sale? Entonces aquí estamos viendo que, por ejemplo, estas dos son las que tienen un valor más alto. Podríamos tomar incluso hasta esta, ¿no? Para este ejemplo creo que nada más tomé estas dos, que son el Daily Chargeback Average Amount y el Month Average Chargeback Amount, que son los que tienen la correlación más alta o la que nos va a permitir como generar un mejor clúster. Aquí hice nada más un pair plot para poder detectar a lo mejor anomalías a simple vista y ver cómo se están moviendo los datos. Entonces, bueno, ya lo hemos visto también en varios ejemplos. Y aquí ya pues puedes empezar a contrastar columna con columna y ver cómo se movieron los datos. ¿Hasta aquí ya les salió? Sí, nada más estaba esperando esta parte de la detección de anomalías. Sí, se tarda ahí luego bastantito. Como estos ya son 3000 registros, más de 3000 registros, pues ya le cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Igual yo estoy esperando. Sí, recordando de los que estuvieron en la clase pasada con el ejercicio de redes neuronales, ¿pudieron ejecutar más épocas? Sí, bueno, yo intenté dos variantes nada más. Ajá. ¿Y cuánto se tardó en tu equipo? Uf, como 3 horas. Bueno, le calculo porque sí, más o menos me di. Ajá. ¿Y si recuerdas si te aumentó la precisión de predicción? Sí, ligeramente, Sí. ligeramente, más o menos, pues sí, llegué un poco, pues es muy marginal el aumento, ¿eh? Es como de 0.02 por cada 5. Sí, llega un momento que aunque le metas muchas épocas, ya el entrenamiento no te va a dar más, no te va a dar más precisión. Incluso puedes caer en overfitting, ¿no? Ahí es cuando tú ya empiezas a ver que el algoritmo ya no te está dando mejor resultado, mejor bajarle las épocas y ya dejarlo estable en un en un grado de predicción. Bueno, entonces, básicamente esto va porque, bueno, como ven, pues ya empezando a utilizar mayor cantidad de datos, de predictores, o, o estar utilizando algoritmos como redes neuronales, pues ya la predicción no es tan instantánea, ¿no? 3 horas ya es representativo. Y de ahí te puedes llevar hasta un mes, ¿no? Sí, de hecho, sí, no lo metí mucho. Estaba viendo uno de los pasos, o sea, de las épocas, Ujú. que estaba muy alto y dije, no, pues sí se va a tardar bastante. Y aún así, Sí. aunque lo corté a la mitad, no, de todos modos sí se tardó. Por ejemplo, ahorita en el proyecto que me contrataron, pues yo estoy calculando es que la base está gigantesca, así va a tardar como 2 o 3 semanas entrenando. Es ahí donde ustedes también tienen que valorar el tiempo y el cómputo, ¿no? Que también tienen un costo. Este,
Pero, por ejemplo, eso que mencionas, ¿en qué está? ¿En dónde lo estás procesando? Mira, yo creo que normalmente yo lo proceso en máquinas virtuales, ¿no? Ahorita por la cantidad de datos, yo creo que voy a utilizar SecMaker y en SecMaker hay formas de paralelizar, de hacerlo paralelo. Entonces, la verdad es que muchas cosas que yo he hecho hasta ahorita es directamente levanto un servidor de Linux veo que tenga GPUs, veo el número de GPUs que tenga, el número de cores, hago algunos cálculos para más o menos ver cuánto tiempo me voy a tardar y sobre eso, ¿no? Pero ya ahorita como estoy empezando a hacer cosas como con bases de datos más grandes, pues estoy viendo ya la opción de utilizar SecMaker para eso. Pues la idea es también, sobre todo, cerrar el tema de Machine Learning no supervisado, de algoritmos no supervisados, y empezar con SecMaker. Obviamente, sí, pues rento los servidores, ¿no? Normalmente Amazon, uso Amazon o hay algo que se llaman Spot Instance. Entonces las Spot Instance son como instancias como subastadas, ¿no? Te dicen, oye, en China se están subastando 10,000 instancias y te costaban $10 la hora, la están subastando a $3 la hora, ¿no? Entonces también, como estos son trabajos asíncronos, pues puedes comprar instancias subastadas para poder hacerlo, pues a mí sale mucho más barato que rentar una instancia fija. No, pues sí, así como se oye, sí es un ahorro fuerte. Sí, exacto. Sí, o sea, AWS va como viendo cuál es la capacidad de cómputo que tiene en desuso y la subasta. Isolation Forest, para este ejercicio lo voy a quitar, porque ese es el que vamos a ver mañana. Vamos a ver lo que son el método de clúster, pero por árboles, por jerarquización. Entonces, bueno, eso no lo ejecutan todavía. Yo creo que se me quedó por ahí. Lo vamos a ver mañana. Ejecuten el min-max scaler. No sé si recuerdan la parte que les comentaba sobre la escalación de los datos o lo que le llaman, por aquí lo habíamos visto. Básicamente es el escalamiento de los datos o homogenización de los datos para evitar lo de las escalas, ¿no? Que tengas como datos muy grandes y otros datos más pequeños. Entonces el cálculo de las distancias pues, ya no te va a dar. Entonces este método, me gusta hacer el ejemplo. Por ejemplo, no sé si recuerdan que cuando ustedes tienen una función, por ejemplo, si tienen una función 2x más 3 igual a 0, tú todo esto lo puedes multiplicar por 2. Entonces tendrías 4x más 6 igual a 0 y son funciones equivalentes, ¿no? Lo que haces básicamente es que si la gráfica la tenías por aquí, un ejemplo, pues lo vamos viendo en el eje de las Y, ¿no? A lo mejor es la misma gráfica, pero está arriba. Pero son como funciones equivalentes. Entonces, lo que hace el escalamiento o la homogenización es algo similar, ¿no? Como que aplica operaciones para que el significado del dato no cambie, pero tenga una escala más pequeña y tenga una escala homogénea. De hecho, por ahí creo que les pasé hasta las fórmulas en un momento dado. Entonces, cuando aplicas el min-max scaler, se dan cuenta, pues los datos cambiaron, ¿no? A ver, vamos a ver cómo están los datos arriba.
¿Se dan cuenta? 3075, 9876, 100, 2, 3, 10,135 y demás. Son datos como muy grandes, ¿no? Luego tienes datos muy pequeños, ¿no? 20, 55, 40. Y aquí ya los datos, si se dan cuenta, ya no son como que tan grandes. 0.06, 0.25, 0.95. Entonces, esto para el algoritmo le sirve muy bien, ¿no? Así trabajan mejor estos algoritmos. De hecho, es lo que te recomienda, ¿no? Escalar los datos para estos algoritmos. De aquí sí ya utilizamos el K-means. Miren, aquí estamos utilizando el scikit-learn.cluster import K-means. Es el algoritmo que estamos utilizando, el K-means. El min-max scaler para escalar los datos. Utilizamos el scaler.fitTransform para escalarlos. Y bueno, aquí ya convertimos un data frame final. Y aquí lo que vamos a hacer es, digamos, como vimos que las dos columnas que tienen una mayor correlación son estas. Ahorita lo estoy colocando nada más en una X y en una Y para dibujar una gráfica. Entonces, aquí en esta gráfica, aquí estoy haciendo el plot de la gráfica. Le estoy pasando nada más el valor de las X y el valor de las Y. Y vamos viendo cómo se va comportando, ¿no? Cómo van comportándose los valores y cómo se van distribuyendo. ¿Ya vieron? Hacia la derecha se van concentrando los valores. Esta parte de aquí está como más concentrada y esta parte de acá está un poco más dispersa, ¿no? Incluso visualmente como que podrías hasta ver que podrías ahí hacer dos clústeres, ¿no? O tres. A lo mejor podrías hacer este clúster y este de acá. Y este sería una anomalía, porque está como ya muy separado, ¿ya vieron? No sé si alcanzan a apreciar eso, ese comportamiento. Cierto. Y vamos a ver el método del codo. Es el método del codo, o bueno, en inglés le llaman elbow method. Básicamente consiste, bueno, como la idea básica del algoritmo de clúster es minimizar la varianza, es decir, que los datos estén más concentrados, entonces al minimizar la varianza, la distancia entre los datos se disminuye. Lo que se puede hacer es precisamente validar, si yo meto más clústeres, ver cómo esa varianza va cambiando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en este for, yo lo que hago es decirle que voy a calcular el K-means, cómo voy a calcular la varianza del K-means con 7 clústeres. Entonces lo voy a iterar y lo voy a pasar simplemente a un arreglo. ¿Sale? Y luego tomando esos dos datos, el número de clústeres y la varianza, voy a imprimir una gráfica y donde la gráfica tenga un quiebre pronunciado, se forme como un codo, ese es el número de clúster óptimo que me está recomendando este método utilizar para hacer el cálculo o para hacer el clúster. Entonces, si lo ejecutan, vemos aquí abajo el gráfico.
Miren, mm, aquí el gráfico hasta está interesante. Pueden ser 2, podrían ser 3, podrían ser 4. Normalmente el que primero agarras es ahora sí que el primero que encuentras. Pero incluso visualmente vieron que aquí lo pudimos dividir como en 3, ¿no? Ahorita podemos validar con esos valores. ¿Sí les quedó esta gráfica o les varió? La misma ahorita. ¿Sí? Sí, a mí también. Cambios. Mira, aquí yo lo había hecho con 2. Clúster igual a 2. Y si ejecutamos el Camins, es el clúster igual al clúster. La semilla inicial, el método es un random, ¿no? Recuerdan que habíamos que como que colocar una semilla para que después de esa semilla se calculen las gráficas de Voronoi. Ninit, ya se me olvidó cuál es pero creo que lo tengo por aquí. Init. Ok, mira. Es la cantidad de veces que el algoritmo calcula el centroide con diferentes semillas. ¿Ya vieron? Entonces recuerdan que va calculando el centroide para a partir de ahí empezar a calcular las distancias, ¿no? El número máximo de iteraciones que lo va a estar haciendo, una tolerancia y un random state, que bueno, es igual, ¿sabes? Una semilla aleatoria, ¿no? Entonces aquí básicamente calcula los centroides y hacemos una predicción de las etiquetas. Entonces las etiquetas son los clústeres que va a generar. Aquí vamos a crear un nuevo data frame y a este nuevo data frame le vamos a agregar una nueva columna con las etiquetas. Entonces, como tal, aquí lo que está haciendo el algoritmo es generarnos las etiquetas. Si recuerdan, en los algoritmos anteriores, las etiquetas eran parte del data frame, de nuestro dataset. Aquí el algoritmo, el objetivo es precisamente que nos dé esas etiquetas para ver cómo se van formando los clústeres. Entonces, si lo ejecutamos, lo hizo rápido, no tardó, pero se dan cuenta, así me hizo la clusterización. Estos me los metió a un clúster y estos otros me los metió a otro clúster. ¿Sale? Si yo imprimiera el resultado, imprimo los datos y al final, como yo le agregué una columna de clúster, aquí está, y aquí me imprimió el 0, el 1 y seguramente así va de forma aleatoria con todos los datos, ¿no? Yo lo podría pasar este resultado a lo mejor a otro CSV y ya tendría el conjunto de datos ya clusterizado. Ahora, si yo le pongo un 3, clúster igual a 3, que sería el K, por eso es el K-mins, K-medias. Vamos a poner el 3. Miren, ¿ya vieron que visualmente lo hizo como lo habíamos visto? Visualmente dijimos que esto era así. Bueno, yo el último no lo tomé, pero aquí sí lo está tomando. Entonces indica que como que sí cae dentro de este clúster. Pero ahora si le ponemos 4, a ver, háganlo con 4, a ver cómo desaparece. Miren. Aquí ya sería cuestión de, por ejemplo, que puedan inspeccionar si les conviene ponerlo en 2, en 3 o en 4. ¿Vale?
a lo mejor hacer un poquito más de análisis, un poquito más de como de visualización para ver cuáles son los datos o las columnas que está tomando en cada clúster y ver si esa segmentación les conviene. Ahorita de entrada les dice que pueden tener 2, 3 o 4 segmentaciones por la gráfica de codo. Entonces cada una seguramente les va a decir algo diferente. Posiblemente, si lo analizan, a lo mejor esta tiene un atributo, y lo puso aquí porque tiene un atributo de transacciones foráneas, ¿no? A lo mejor esta tiene transacciones foráneas y transacciones fraudulentas y países con de alto riesgo con otro, ¿no? A lo mejor este toma en cuenta el monto en un día, el número de rechazos que tuvo la transacción y lo mete en otro clúster. Entonces ya ustedes podrían dividir todas esas transacciones en distintos clústeres y pues darles distintos tratamientos, ¿no? Ya va a depender mucho del negocio y del objetivo que estén persiguiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron? Bien, bien, pero entonces Arturo, entiendo que el número de clusters es como si fuera la analogía del número de targets o los targets que vamos a tener. ¿Sí, sí va por ahí? Exactamente, sería como los targets que vas a tener. Pues sí, Ok, ok, tal ok. cual. Nada más que sí lo veo un poco ambiguo, digo, entiendo que es como Sí, otro tipo de modelo, ¿no? Pero es porque otro está tipo de muy modelo. ambiguo. Así. Es que ese es el objetivo de este modelo, Ah, ok, porque exacto. tú muchas veces vas a tener datos que no sabes cómo organizarlos. Ok, ok. Entonces este algoritmo te va a ayudar a detectar cómo podrías organizarlos. Va a identificar ciertas características de cada grupo y va a identificar que esas características, por los valores que tiene, los debe de agrupar en un grupo. ¿Cuál grupo? Pues quién sabe, te va a poner un 1, un 0, un 2. El significado, pues ya le toca al científico de datos analizarlo, ¿no? Incluso a lo mejor tú como ingeniero de Machine Learning, tú le das estos datos al científico de datos y el científico de datos ya se va a pelear con el significado, ¿no? Tú ya le hiciste el algoritmo, tú le hiciste toda la ingeniería y tú le dijiste, oye, este es dataset, te lo puedo dividir en 2, 3 o 4 clústeres con estos campos y así está el dataset, ¿no? Ya dale el significado. Ahora, por ejemplo, a lo mejor aquí lo que me está diciendo es que por el dataset, tendríamos que como analizar con más precisión el dataset. Me puede estar diciendo que, por ejemplo, estas a lo mejor son transacciones que uno, vienen de un país foráneo. Dos, vienen de un país de alto riesgo. Y tres, posiblemente han tenido muchos rechazos, ¿no? Han tenido muchos rechazos. Entonces, aguas con estas transacciones, ¿no? Podrían ser transacciones que estén intentando hacer fraude. ¿Sí? A lo mejor estas tienen algo similar y a lo mejor tienen menos rechazos, ¿no? A lo mejor no son fraude, pero habría que ver qué es lo que están haciendo, ¿no? ¿Por qué están ahí? Entonces eso te ayuda en un momento dado a identificar cómo podrías dividir tus transacciones. A lo mejor podrías tener 3 categorías, ¿no? Fraude, probable fraude, transacción normal y transacción de alto riesgo. Y entonces ya tienes esas 4 categorías y puedes poner a un equipo a etiquetarlos tal cual. Ya hacer un etiquetado formal y decirle, ¿sabes qué? Vas a etiquetarlos en estos 4. En función de estas características tienes que identificar uno por uno y ahora sí haces una clasificación real, ¿no? Una clasificación ya con algoritmos supervisados. Entonces, ahí, por ejemplo, te podría ayudar en eso. De acuerdo, Arturo, gracias. Sí. Pues bueno, por el día de hoy sería todo. Si no hay más como... Pues este no estaba tan complejo, ¿no?
Está un poquito más fácil. El día de mañana ya veríamos otro método de clúster y veríamos ahora sí identificación de anomalías. Entonces la parte de anomalías es bien interesante y también lo piden muchísimo, ¿no? Por ejemplo, yo en la vida real sí ya he hecho detección de anomalías en pagos, en aplicaciones de pagos y detección de fraude, ¿no? Entonces, por ejemplo, detección de fraude, en un momento dado yo usé Camins con un poquito más de criterios y tenía más columnas. Yo tomaba, por ejemplo, geolocalización, ¿no? Por país, y luego estando dentro de país nada más teníamos México, Estados Unidos y Colombia y Brasil. México, Estados Unidos, Colombia y Brasil. Y luego me dieron otras tablas, por ejemplo, de zonas con coordenadas de alto riesgo. Y en función de la geocoordenada, yo le colocaba un calificador también. Entonces imagínate que yo tengo una transacción que viene del mero corazón de Tepito, ¿sale? Y es un monto de 5,000 pesos. Entonces yo levantaba una alerta porque pasaba por el algoritmo, lo identificaba, mandaba una alerta y bloqueaba la tarjeta, porque a lo mejor era lo que habíamos visto, por ejemplo, es que eran tarjetas robadas y usaban la aplicación de pagos para hacer transferencias de dinero a otras cuentas. Entonces ahí es donde puedes utilizar este tipo de cosas, ¿no? Ah, Así es. Pues bueno, amigos, nos vemos mañana a las 7. Este video lo comparto ya, como ya tengo el canal de YouTube, no encontraba dónde subir los videos porque me daban como muy poquito espacio en algunos lugares y el Zoom ya se me acabó de espacio. Entonces encontré el YouTube con los videos privados que, bueno, me dan espacio infinito y empezamos a formar el canal, ¿no? me gusta la idea, sí. Sale. Entonces, en cuanto ya, ahorita termino la sesión y hoy mismo tienen el video de esta clase para que lo puedan revisar. Y bueno, ya tienen el dataset, el book. Gracias, Arturo. Vale, muchas gracias a todos. Gracias, Muchas Arturo. gracias, Artur. Muchas Buenas gracias. noches. Bye. Bye.